Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Gómez, soy profe de filosofía y hago videos para acompañar los materiales y el seguimiento del curso de filosofía en bachillerato. Y hoy voy a hacer un video sobre metafísica. Bueno, metafísica es un término que nosotros escuchamos bastante seguido y que tiene una fuerte tradición en filosofía, pero que además se subdivide en distintos objetos de estudio y no siempre existió dentro de la filosofía, aunque sí existían los problemas bajo los que se trabaja en metafísica. Lo primero que cabría decir es que es la disciplina filosófica que se ocupa del ser de las cosas, o sea que es la base. Tiene su nivel de complejidad, tiene su nivel de dificultad y de abstracción, pero es absolutamente necesaria en la medida en que se ocupa del ser, de lo que existe y de todas las entidades de las que predicamos, ¿sí? Por lo tanto, no solamente es una disciplina filosófica, sino que acompaña y está en la base de todas las dimensiones humanas. Muchas veces sucede que en bachillerato, cuando se eligen orientaciones, se puede escuchar a los alumnos de artístico decir que no les interesa estudiar matemáticas, o a los del científico que no les interesa estudiar literatura o filosofía. Y yo siempre les digo que en realidad esas disciplinas son recortes de una misma realidad y que esa realidad está completamente imbricada y todas las disciplinas están conectadas. No existe la ciencia si no existe una ontología, o sea, una disciplina que predique sobre el ser de las cosas y de esos objetos de estudio de las distintas ciencias. Como tampoco puede existir un artista si no existe una sociedad sobre la que se expresa ese arte, ¿no? Entonces todas las disciplinas están conectadas, todas son absolutamente necesarias y la metafísica o la ontología, como nos preferimos llamarlo muchos profes, es la base porque es aquello que te determina sobre qué estás hablando. Nosotros hablamos de problemas ontológicos cuando hablamos de los problemas sobre el ser, sobre aquello que decimos que existe, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? En la historia de la filosofía, la ontología o la metafísica ha tenido distintos objetos de estudio y por eso es que no hablamos de la misma cosa, aunque sí, por supuesto que tienen algunos puntos en común. Por ejemplo, cuando nosotros nos ubicamos en la antigüedad, todas las civilizaciones daban un sentido al mundo que los rodeaba a través de la mitología, ¿sí? Tenían relatos sobre el mundo que los ordenaban, que les daban un sentido de pertenencia, un sentido comunitario, que incluso les enseñaban y educaban en ciertas cosas y además que enseñaban jerarquías, ¿no? Pero la mitología también intentaba tener una especie de cuerpo explicativo que le diera un sentido al origen del universo y al origen de todo lo que nos rodea. Y eso se replica en casi todas las comunidades, pero no en todas las comunidades se da que en tan poco tiempo haya tantas especulaciones que intentan desprenderse de la explicación mitológica acerca de la realidad. Y es lo que sí sucede en la Grecia antigua. Hacia el siglo VII a.C., entre el 7 y el 5 a.C., estamos hablando de que en todo lo que hoy es, bueno, Italia, Grecia, Turquía, zona geográfica alrededor del Mediterráneo, bueno, toda esa zona, comienzan a haber un intercambio económico, un intercambio marítimo muy grande y por lo tanto intercambio de ideas. Y eso precipita a que las personas dejen de estar preguntándose por el origen del universo y dar una explicación sobrenatural apelando a los dioses y empiezan a especular, bueno, en realidad no los dioses, sino cuál es el origen, cuál es el principio del que surge todo, de qué está hecho este todo que nos rodea y en el cual vivimos. Por eso es que a los primeros filósofos también se los considera como los primeros físicos, porque su objeto de estudio es el mismo. Y el principio que estaban buscando es el arjé. El arjé, que es un concepto griego que significa principio. Puede ser entendido como principio material o principio temporal, ¿sí? Pero de esto voy a profundizar en otro video en donde voy a explicar uno por uno los presocráticos más conocidos y sus objetos de estudio. Después tenemos que en la Grecia antigua, por ejemplo, que es la base del pensamiento occidental, los filósofos en realidad la gente todo el mundo, ¿no? Va a tener como unos cambios radicales a nivel político y su interés va
a cambiar del origen, del cosmos, de tratar de explicar el cosmos, a tratar de explicar qué somos nosotros y qué es la realidad que nos rodea, y a preocuparse por la dimensión más política. Por eso decimos que hay un giro antropológico. Deja de ser cosmología y pasa a ser antropología. La metafísica pasa a ser antropología. Y también intentan dar respuesta a qué es la realidad. Y la realidad es un poco más que el ser humano, por eso es ontología. O sea, tenemos la cosmología, estudia el cosmos. La antropología estudia al ser humano y la ontología estudia al ser en general, ¿sí? Y es como la concepción más amplia y es la que más manejamos en metafísica. Este señor que vemos acá se llama Andrónico de Rodas y vivió en el siglo I a.C. y fue el responsable de ordenar todo el material esotérico de Aristóteles, y gracias a él existe el término metafísica. Él ordenó primero lo que se llama la lógica u organum, luego los de física y luego los que están más allá de la física, o sea, los metafísica. Y ahí podemos destacar, por ejemplo, la figura de Platón, en donde lo marca fuertemente en un dualismo. Él va a decir, bueno, toda la realidad se divide en dos órdenes. Un mundo físico, un mundo tangible que percibimos con nuestro cuerpo, pero si nosotros queremos encontrar la realidad, si queremos encontrar la esencia de las cosas, si queremos encontrar la realidad, no la podemos encontrar en aquello que permanentemente cambia. La tengo que encontrar en lo que permanece, y lo que permanece no está en la apariencia, tiene que estar en otro lado, y no lo percibo, lo razono. Por eso es que él va a considerar que las ideas son la base de la realidad, y a esas ideas o modelos tienen que ser universales y tienen que ser anteriores y eternos, tienen que ser anteriores al ser humano. La idea de triángulo va a seguir existiendo, haya o no humanos en la realidad. Pero no solamente las figuras geométricas y los conceptos matemáticos que son absolutamente abstractos y verdaderos en todos los mundos posibles, sino aquellos ideales como la justicia, el bien, que son verdades reguladoras o ideas reguladoras y que nosotros imitamos. Nosotros vamos a encontrar que en la naturaleza va a haber cosas triangulares, pero ninguna tan perfecta como la idea de triángulo. Va a haber líneas que imitan, o objetos que imitan líneas rectas, pero ninguno tan perfecto como la figura geométrica a la que imita. Y lo mismo pasa en el plano de las virtudes. Lo que va a decir Platón es que ninguna sociedad va a ser tan justa como la idea de justicia a la que rige. Algunas se acercan más, otras se alejan más. Ese dualismo que considera Platón es un dualismo ontológico en el sentido de que hay cosas sensibles e ideas perfectas a la que las cosas copian, un dualismo antropológico en la medida en que tenemos un cuerpo con el que percibimos esas cosas y un alma a través de la cual accedemos a esas ideas y que tiene un carácter de eternidad también, y los tipos de conocimiento van a generar un dualismo nociológico, un dualismo del conocimiento. Conocemos las cosas sensibles y tenemos un conocimiento efímero e irreal o falso, y un conocimiento real que tiene que ver no con la percepción y mucho menos con la imaginación, sino con el razonamiento. Y ese conocimiento es real, ¿sí? Luego tenemos a Aristóteles, que es el alumno el alumno más importante de Platón, que va a tomar en consideración de Platón su idealismo, pero va a tomar de Platón la importancia que le da a las ideas, pero va a considerar también de los presocráticos la importancia que le dan a la naturaleza. Y va a decir, no es que sea una causa y la otra no. Si yo quiero conocer la realidad, tengo que conocer sus causas, sus principios. Todo tiene una causa, todo está determinado. Y Aristóteles va a decir que todo está determinado formalmente y materialmente. Materialmente porque todo está compuesto de materia, pero formalmente porque la materia forma distintos cuerpos y distintas cosas. Entonces, no es que sea o solo el cuerpo, solo elementos físicos como pensaban los presocráticos o algunos presocráticos, o dejo de lado el cuerpo, lo considero la cárcel del alma como pensaba Platón, y solamente la realidad está en ese plano ideal, sino que ambas cosas están juntas. Pero además, no solamente son esas dos causas, la material y la formal, sino que tiene que haber algo
que explique el pasaje de una a la otra. Y entonces esa serie de causas y efectos va a ser llamada por Aristóteles la causa eficiente, la causa que explica el movimiento, la serie causal de una cosa que lleva a la otra. Y luego todo está determinado teleológicamente, es decir, la teleología es aquella concepción de que todo tiene una causa y está determinado y no puede ser de otra forma porque necesariamente es así. A eso le llamamos causa final. Por ejemplo, una semilla necesariamente va a transformarse en un árbol y no en una persona o en un mate. Bueno, en un mate sí, en un termo, por ejemplo. Perdón, lo del mate porque el mate es una semilla. Justo me salió ese ejemplo y está mal. En fin. Pero bueno, un ser humano también tiene su causa material, que es el cuerpo, y su causa formal, que es el alma. Pero además la causa eficiente es la serie de cosas que hacen que pasemos que le demos forma, que comencemos a hacer, que nos mantengamos con vida, el alimentarnos, el nutrirnos, el educarnos. Todo eso confluye en una serie causal que acaba en nuestro ser realizado, que es el hombre feliz, el ser humano feliz. La felicidad es el bien último y es el único bien que no es medio para ninguna otra cosa, es un fin en sí mismo. Y se logra con la virtud, con la educación en la virtud, ¿sí? Para Aristóteles, todos nacemos determinados a ser seres sociales, el animal racional, el animal político. Es decir, que en nuestra naturaleza, ya desde el nacimiento y ya anterior al individuo, está el ser social. Y por fuera de la sociedad no hay nada. Aristóteles tiene una frase preciosa que dice: fuera de la sociedad el ser o es Dios por su autosuficiencia o es una bestia. Piensen, si no, por ejemplo, los casos de niños salvajes o niños ferales, que son niños que se han criado como por fuera de la cultura y de la sociedad y son completamente animalizados, ¿no? Y luego cuesta mucho rehabilitarlos, ¿no? Obviamente que son seres humanos, eso nadie los pone en cuestión, pero ¿qué de lo que nos hace humanos sigue estando ahí? Al margen de la genética, cuando han perdido todo su proceso de socialización y ha estado comprometido su lenguaje. En el caso de Aristóteles, él no lo va a ver con esa complejidad determinista social, sino que él va a considerar que es un determinismo por naturaleza. Acá está mi gata acompañando. Bueno, ya que estamos con este bicho, podríamos dar un ejemplo. Lo que decía Aristóteles con respecto a lo que nos hace, a lo que nos identifica al ser humano, es justamente la racionalidad, ¿sí? Lo que él va a decir es: todos los seres vivos tienen alma, todos, ¿tá? Lo que pasa es que existen distintas funciones en el alma. Por ejemplo, todos nosotros, seres humanos, animales, no humanos, plantas, respiramos y nos nutrimos, todos. Entonces, a eso compete el alma vegetativa, o sea, el alma que se ocupa de la nutrición y de la alimentación, ¿sí? y de la respiración. Pero después tenemos un alma sensitiva, tanto nosotros como los animales no humanos, que se ocupa del peligro y de el peligro. Por ejemplo, yo le hago y ella reacciona. ¿Por qué? Porque sabe detectar el peligro. Una planta le hace así y la pobre queda ahí. Entonces, eso es porque tenemos un alma sensitiva. Y el ser humano tiene un alma racional, que es la que nos ayuda a determinar el bien y el mal, no solamente lo peligroso, ¿o no? ¿Tá? Bueno, los dejo a una pausita y Morgana, enseñale filosofía a mis alumnos. A ver, mostrá que tenés un alma sensitiva. Sensitiva, a ver, alma sensitiva. Si yo te empujo, ¿te caes? Si te empujo, ¿te caes? En la Edad Media la metafísica se va a centrar en el conocimiento de Dios como sustancia principal y qué conexión tenía con el alma. Eso porque la Iglesia tiene muchísimo poder y el conocimiento está en manos de los eclesiásticos. Y en la modernidad la filosofía va a dejar de tener como objeto de estudio principal la ontología, porque va a estar preocupada por el conocimiento de la realidad más que por definir la realidad, y por lo tanto la filosofía va a ser más gnoseológica. En definitiva, la metafísica va a tener distintos objetos de estudio a lo largo del tiempo, pero su enfoque principal va a ser definir el ser. Y en ese sentido, las preguntas van a girar en torno a si somos un cuerpo, si tenemos un cuerpo, si existe el alma, si el alma es lo mismo que la mente, si hay un dualismo, si no, si hay una esencia y muchas cuestiones más.
Cuestiones que nos Mucha interpelan en reacción. A ver la el medida en peligro. que nos definen. A ver. Fuera. Ah, cayó parada. Alma sensitiva.